Buenas noches, queridos hermanos. Gracias a Dios podemos disponer de este tiempo tan especial en este día de semana para escuchar la palabra del Señor. Para mí un tremendo privilegio, una honra, también una muy grande responsabilidad. A hablar a un auditorio tan conocido, pero que me merece el mayor de mis respetos. Abramos nuestras Biblias. En Isaías, capítulo 30, versículo 13. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 30, versículo 13. Por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hasta aquí nomás. El tema que nos está convocando en este año general es la Iglesia mirando al futuro. Y en esta noche nos convoca el subtema ante la grieta generacional en el orden familiar y en el orden eclesial. Así que aquí en este subtema hay una palabra clave que nos llama la atención, que últimamente en estos años se ha puesto muy en boga y socialmente se está utilizando sobre todo para marcar discrepancias que muchas veces no existen o que se pueden solucionar, pero que realmente es una palabra muy drástica. Es la palabra grieta, ¿verdad? Y en este versículo podemos observar que ya desde el Antiguo existe la palabra, el Señor no solamente la menciona, la define y la aplica en este versículo. Y nos da una exposición muy profunda. En primer lugar, el versículo nos está enseñando que la grieta es una amenaza tremenda. En segundo lugar, preanuncia la ruina de un edificio que está siendo puesto en peligro. En tercer lugar, que se quiebra siempre del lado más débil hacia el más fuerte, desde lo alto del muro. Miren cómo aclara. Y en cuarto lugar, que aparecen visibles, pero por una causa invisible, que no se ve. Porque dice, será este pecado, algo que no se ve, algo que está oculto, pero se va a manifestar como una grieta. Así que teniendo en cuenta estos principios que la palabra de Dios nos muestra, en lo práctico, en la faz técnica, nosotros podríamos aplicarlo en estas dos partes del mensaje. La primera parte, en cuanto a la edificación de nuestros hogares. La segunda parte, en cuanto a la edificación en nuestras iglesias. En primer lugar, entonces, grietas generacionales en la edificación de nuestros hogares. Es natural que todos los hogares estén conformados por distintas generaciones. Cuando surge una situación en el hogar, cada uno tiene diferente forma de pensar, de sentir, de actuar, debido al tipo de crianza, de vivencias y la educación, pues en definitiva cada uno somos el resultado de las experiencias que hemos vivido hasta el día de hoy. Y no es lo mismo lo que nosotros vivimos en nuestra adolescencia y juventud y la época actual que hoy les toca vivir a nuestros hijos. No es lo mismo, también por definición bíblica. En 2 Timoteo 3:1 lo sabemos de memoria, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Eso se debe a que el mal también es creativo. Y más pronto se propaga el mal que el bien. Así que es lógico que el tiempo que hoy tienen que vivir la juventud, y hablando de nuestros hogares, nuestros hijos, que los tiempos que nos tocaron vivir a nosotros. Y
Cuando surgen estas diferencias generacionales, a veces se crean conflictos frente a la falta de una correcta apreciación de que estamos viviendo en el mismo techo, en el mismo tiempo, pero lo estamos percibiendo como cosas diferentes. Lo comprendemos como cosas diferentes. Nosotros que somos padres, a cómo lo comprenden nuestros propios hijos. Y eso a veces generan roces dentro del hogar, y más cuando falta comprensión, tolerancia y una buena comunicación sobre todas las cosas entre miembros de la familia, y eso generan fisuras aplicándolo al seno del hogar, y las fisuras, si no se resuelven, trabajan y forman grietas, y las grietas terminan por amenazar una destrucción y un quiebre inminente en el hogar. Me gustaría que nosotros recordemos un hogar donde pasó distintas vicisitudes en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 37, recordamos el hogar de Jacob, aunque la palabra señala el hogar de José, ¿verdad? Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y acá tiene mucho que ver, mientras leamos, la diferencia generacional. Porque había tanta disparidad generacionalmente que tenía hermanos que parecían tíos. Y la verdad era que eran hermanastros. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba, y él era hijo de Raquel, e informaba a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Se ve que no podía ocultar el sentimiento de predilección hacia uno de sus tantos hijos, lo cual generaba un desequilibrio en el trato. Estaba mal. Pero lo mal que estuvo Jacob fue en exteriorizar eso y hacerle un vestido de gala para que salga a apacentar al campo con olor a oveja, con olor a campo, trajeado de gala. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, por eso el adjetivo calificativo era casi incontenible por sus hermanos, lo aborrecían, mire lo que generó, y no podían hablarle pacíficamente. ¿Vieron el tema de la comunicación? Qué importante en el hogar. Para resumir la lectura, en el versículo 8, promediando, dice, y le aborrecían aún más todavía. Al inicio del 11, y sus hermanos le tenían envidia. Y el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, porque José iba por mandato de sus padres a ver cómo estaban, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle. Por este versículo sabemos que la vida de José se divide en tres etapas. La etapa de los sueños, la etapa de los sueños rotos y la etapa de los sueños hechos realidad. Pero lo que podemos observar, en primer lugar, que tales discordias, grietas, roces, disensiones en medio del seno familiar surgieron por Jacob, en primer lugar, que no honró al matrimonio y escogió para sí el tener muchas mujeres. Y esto también generó envidia entre las esposas. Así que era un hogar en donde había grietas entre los esposos, grietas entre padres a hijos y grietas entre los hijos. Luego, los padres denotaban una marcada diferencia, y especialmente Jacob, como dijimos. Y en tercer lugar, esto condujo a peleas tremendas.
a riesgo de la vida de José, como hemos leído. El tema es que llevó mucho tiempo y muchas lágrimas, ustedes saben la historia, reparar estas grietas. Pero ¿se reparan estas grietas o no se reparan? Se reparan las grietas. Nuestros hogares cristianos son la base del futuro de las iglesias locales. Y nuestros hijos tienen un rol importantísimo en nuestros hogares cristianos, absorber lo que de Cristo viven sus padres, porque después les va a tocar a ellos ponerlo en práctica en las iglesias, si el Señor no viene antes a buscarnos. Pero en medio de esta preciosa realidad, hay una realidad tremendamente opuesta, porque nuestros hijos también son el centro del ataque del enemigo. ¿Vamos a dejar que nuestros hogares se agrieten por culpa de los conflictos matrimoniales sin resolver? ¿Vamos a permitir que nuestros hijos puedan ser tocados, lastimados por estas grietas sin que los padres podamos resolverlas? El Señor no nos pide que no haya grietas, porque sabe que mientras estemos en el mundo, no solo en el mundo tendremos aflicciones, sino que nosotros somos imperfectos. Pero el Señor lo que nos pide es que reparemos las grietas en nuestros hogares. Así que las grietas aparecerán, porque somos una raza caída y porque muchas veces no comprendemos la voluntad del Señor. Y eso lleva tiempo. Entendámonos mutuamente. Como padres, sepamos cuáles son los problemas más importantes que enfrentan nuestros hijos. Y eso nos hará valorar una comunicación y una conversación eficaz entre distintas generaciones. Por ejemplo, comprendamos cómo es la juventud hoy. ¿Cómo es la juventud? Los jóvenes son individualistas, creen en su propia persona, tienen su propio carácter, son impacientes, son inmediatos, son concisos, sintéticos, prácticos, cortan por lo sano, van al punto, desean el relato y la explicación del modo breve, no largo a partir desde el siglo de las luces. Tenemos que ser sintéticos. ¿Por qué? ¿Ellos son así porque son malos? No. Ellos son así porque con solo un botón tienen toda la información disponible. Miles y miles de libros, de horas de los mejores profesores del mundo que han publicado todos sus pensamientos y lo tienen ahí. ¿Y cómo nos sentimos nosotros que peinamos canas? Nos sentimos que no nos necesitan, que ellos tienen todo. Pero no es verdad. El que nosotros nos sintamos así es un prejuicio nuestro. No tenemos por qué sentirnos así. Porque eso tiene una posible falla muy grave. Y es el peligro de ser llevados a una virtualidad y que basen sus vidas y sus conocimientos en una virtualidad sin ser la realidad. Y nunca la virtualidad sostuvo las vidas espirituales, sino la realidad del contacto con los hermanos en la fe, la realidad de que después de una separación la familia se ha vuelto a unir y se abrazaron. Hermanos, es verdad que después del encierro de la cuarentena que padecimos 2 años, algunos hermanos se quedaron, ¿verdad?, en algunas iglesias y están luchando los ancianos por traerlas. Pero es verdad en otras iglesias que surgió para bien. En nuestra iglesia fue para bien. Cuando nos volvimos a reunir éramos más que antes y nos abrazamos y llorábamos porque no dábamos más sin vernos. Nunca la virtualidad va a poder edificar la espiritualidad que necesita el creyente.
Ellos perciben la realidad de otra forma, acceden a la información rápida y nos ven a nosotros como obsoletos, como en cámara lenta. Pero eso también les lleva a un riesgo, a no tener la capacidad de resistencia frente al sufrimiento, a no tener que padecer el tiempo de espera que lleva los frutos a su debido tiempo. Y a eso, a esa sensibilidad, a esa fragilidad de no esperar, de querer todo ya, le llaman la generación de cristal. Pero ¿quién le llama a la generación de cristal? El mundo. ¿Y a quién cataloga de generación de cristal? A los jóvenes del mundo. Pero los jóvenes cristianos no son así. La Biblia define cómo son los jóvenes hijos de Dios en 1 Juan capítulo 2, 14 y 15. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y porque tenemos esos recursos de fortaleza y dignidad de parte del Señor, es que por eso Juan le escribe sin ningún tapujo y libremente: no améis al mundo, porque tienen la capacidad de decirle que no. Ni las cosas que están en el mundo, por más que los tienten. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros, los padres, también Juan nos escribe porque lo que quiere es romper esas brechas generacionales, puentear esas grietas que tienden a separarnos por la falta de comprensión. El mismo 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque no es que dice que soy fuerte, y en eso está en coherencia con el sabio Salomón en el Antiguo Testamento. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la belleza de los ancianos es su vejez, la experiencia. Mi abuelo Nicolás, ya con el Señor, siempre me decía: oh, si el joven supiera y el viejo pudiera. Así que, mis queridos, nosotros somos los que tenemos que tener la valentía, la entereza y también la franqueza de romper el hielo que separa, de sacar los temas con nuestros hijos, de decirles que hay un propósito para ellos en sus vidas, como también lo hay para nosotros, que ellos nos hacen ser padres a nosotros. Decirles que los amamos, no solo mostrárselos. Ah, ya te demostré, pero quizá está tu esposa que te dice: pero decíselo. No me sale. ¿No te sale? Practícalo. Rompe el hielo. A veces el orgullo, hasta que te salga. Porque cuando sean grandes, quizás no se acuerden de muchas cosas, pero sí se van a acordar de que los amabas y le dijiste: hijo, te amo. ¿Cuántas barreras rompe unas dulces palabras guiadas por el Espíritu? Hay padres que también perdieron su autoridad porque se vieron caídos, derrotados, frustrados en la senda cristiana frente a sus hijos. Pues eso tiene también un arreglo y una reparación delante del Señor. No podemos permitir que nuestros hijos hereden la falta de bendición de tener un padre contento, entero, de tener a una madre íntegra, plena, porque está siendo hostigada por algún mal recuerdo en su memoria o en su conciencia que la atormenta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y de esos padres misericordiosos habrá hijos tiernos, mesurados, prudentes, tranquilos. Una generación de gente pacificada por sus padres en sus hogares y que pacifican a sus semejantes en la sociedad. En la iglesia nos conocen por nuestro testimonio, pero en el hogar nos conocen por nuestro carácter. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor
esa docilidad, como Pablo decía en 2 Corintios 10, por la paciencia y la ternura del Señor Jesucristo. ¿Cuántos hogares hay en el mundo que han sido y están siendo arruinados por el diablo? Comienzan por sospechas, por las dudas, por los miedos, por los celos, y se van agravando por infidelidades. Y los hijos tienen que padecer la crueldad del maltrato. No puede ser así en los hogares cristianos. Cuando uno va a los campamentos, escucha a los chicos tocados por la palabra. Díganme, hermanos, ¿no oramos para que el Señor obre en la juventud, en la adolescencia, en la niñez, en los campamentos que los hermanos van a tomar? Pues les aviso que el Señor contesta nuestras oraciones, pero ahí empiezan nuestros problemas. Porque esos chicos abren sus corazones con los hermanos oradores, con los directores, con los consejeros y llorando les cuentan la realidad de sus hogares. ¿Y cómo hago? Y les salen las lágrimas a borbotones. ¿Cómo hacemos? ¿Qué les dicen ustedes? Mis hermanos queridos, el Señor ha puesto estos temas en nuestras conferencias para hablarnos al corazón, a mí primero, para ser ejemplo en mi hogar, primero con el trato con mi esposa, tener una esposa lozana, contenta, satisfecha, contenida. Y cuando vean nuestro trato, nuestros hijos se van a contagiar. Por ahí van a tardar en irse de casa. Pero bueno, hay que sembrar el amor y el resto de las cosas está en las manos y en la voluntad del Señor. Aún en la vejez fructificarán, en la promesa del Señor. Así que nosotros tenemos que confiar que el Señor bendiga nuestros hogares. Nunca me voy a olvidar en un campamento, en medio del mensaje, una chica empezó a caminar por el medio del campamento llorando. Y cuando se acercó yo no sabía qué decirle, sinceramente. Y me surgió de decirle, ¿querés recibir a Cristo? Y ella hizo así. Después nos contó de las terribles experiencias en su hogar. Y yo les decía, no permitas que todo lo que te ha pasado en tu vida marque tu futuro. Cristo puede cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y ahora mira las cosas, deja de mirar a la persona. Las cosas viejas pasaron y entre ellas tu hogar. He aquí todo será hecho nuevo. A los que aman a Dios, mira a la persona, ahora deja de mirar a la persona y dice todo les ayuda para bien. Son las bendiciones que el Señor derrama a partir de nuestros hogares. Y eso lo podemos volcar en la iglesia. Segunda parte de nuestro mensaje. Grietas generacionales en la edificación de los hogares. Termino con esta primera parte diciendo que hay veces que las grietas se pronuncian y no tenemos que decaernos por eso. El Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a traer paz en este mundo. He venido a traer espada. Entre padres e hijos, entre hijos y padres. Y eso el Señor lo hablaba, hablando del testimonio del Evangelio. ¿Cuántos hogares hay en donde uno solo es del Señor? O varios son del Señor y uno solo falta recibir a Cristo. Y depende quién sea, es una hostilidad vivir en ese hogar. Hay hogares en donde en vez de ser paz y armonía, es un verdadero infierno. Es parte de la prueba del creyente. Pero el Señor promete obrar a través de esa persona como pieza clave y fundamental para alcanzar también el hogar. No olviden del carcelero de Filipos. Cuando Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claro que fue una experiencia para el carcelero de Filipos, pero también podemos nosotros predicarlo, porque es el propósito del Señor alcanzar a nuestros hogares.
nunca dejar de orar, nunca dejar de sembrar, porque el Espíritu Santo en el momento oportuno va a quebrantar los corazones de piedra y va a cambiar por corazones de carne. Segunda parte entonces, grietas generacionales en la edificación de la iglesia. Así como planteamos que hay grietas generacionales en la familia, en la iglesia la encontramos aún más, y dejo la parte del perdón en la familia de José para cerrar con eso, junto con las grietas en la iglesia. ¿Por qué va a ser mucho más notorio? Porque hay mucha más diferencia generacional en esta otra familia, que no deja de ser familia, la familia de la fe. Y vamos a estar eternamente congregados como familia en la presencia del Señor, la iglesia, la esposa del Cordero. Pero que muchas veces tienen choques de voluntades. Y esto lo encontramos en 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, en donde hay un caso muy leído de la iglesia de Corinto, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es una de esas porciones duras para recibir la carta apostólica a la iglesia. Pero esto no empieza aquí en el capítulo 3. Esto es secuencial, esto es paulatino a través de una cronología en el calendario de la iglesia. Porque nunca la caída es repentina, sino paulatina. Antes de caer, hay barreras que romper. Previo al estar caído es el quedarte dormido. Así que el Señor nos ha dejado anticipos para que en nuestro andar cristiano podamos ver el mal y esquivarlo. El avisado ve el pozo, dice lo esquiva, mas el necio cae en grande afrenta. Y lo que notamos aquí, que el apóstol Pablo no empezó, como dice la juventud, nos dio con un hacha, no. Empezó tranquilo en la presentación, pero nosotros podemos ver la secuencia de este colapso. ¿Por qué llegó a tratarlos así tan drásticamente? Vean el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Ahora la segunda Corintios es una carta de vianda, maravillosa. Pero 1 Corintios no. Es rudimentaria, es de arreglar los problemas, de poner la iglesia en orden, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cualquier persona lo tomaría como una falta de respeto porque está tocando a la capacidad. No son capaces. Pero aparece el llamado del Señor de una forma espiritual, hablando al corazón. Miren la presentación. Ahora sí, vamos a ver esta secuencia que llevó al colapso a la iglesia. Está en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero miren, se los resumo muy rápidamente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Está la santificación posicional por Cristo Jesús y la progresiva, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, como todas las demás iglesias. Somos uno en Cristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis
enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado a través de vosotros. ¡Qué elogios! ¡Qué ternura! ¡Qué amor! ¡Qué altura! Pero llega el versículo 10. Os ruego, hermanos. Cualquiera podría tener la autoridad de la inspiración divina al decir os mando, hermanos, porque esto es grave. Sin embargo, ruega. Y esa palabra ruego en el original es uno de los nombres propios del Espíritu Santo, Paracletos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estoy en el versículo 10, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Grieta generacional, grieta fraternal en la iglesia. Porque he sido informados acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cómo empezó entonces esta secuencia de malas acciones hasta caer en errores doctrinales gruesos? No fue de golpe. En el capítulo 1, versículo 10, comenzó con una mala comunicación. Está clarito, habléis todos una misma cosa. Y ahí hablar significa opinar, conversar, ponerse de acuerdo. Es lo que en español estamos leyendo, que habléis una misma cosa. Hermanos, ¿qué del espíritu de crítica en la iglesia? Siempre que conversamos o nos saludamos, pero viste, pero mirá, pero date cuenta, porque esto... Surge el desánimo, el espíritu de crítica, la queja. Hermanos, que habléis una misma cosa. Y miren ustedes que los grandes pecados empiezan por un nivel perfecto de vida cristiana, pero hay una rampa que va cayendo y no nos vamos dando cuenta, pero nos va deslizando. Y acá empieza en el 1.10 con una mala comunicación. En el 2.13, por falta de discernimiento espiritual, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En el 3.3, sigue con celos, contiendas y divisiones entre los grupos, bandos en la iglesia. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Luego en el 4.5, con prejuicios. Así que hermanos, no juzguéis nada antes de tiempo. Con prejuicios, prejuzgando a los hermanos, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá la alabanza del Señor. En el 5.1, ya esto es una gravedad que ni en el mundo se menciona. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y en el 6.1, mala resolución de conflictos contemporáneos, cotidianos, laborales. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de algún juez del mundo de los injustos? ¿No hay algún hermano que tenga sabiduría en la congregación para resolver la disensión o la discusión entre dos hermanos? El tema aquí no es tanto el problema en sí, sino la preocupación que Pablo manifiesta es por la falta de resolución de los problemas que surgen en la iglesia. Cuando los problemas, y que aparecerán, vienen a la iglesia, no podemos tomarnos el tiempo de dejarlos pasar.
porque de fisuras se transforman en grietas y la grieta amenaza el derrumbe inminente. He escuchado decir, esto orémoslo porque si no lo toca el Espíritu, acá no se resuelve. ¿Qué quiere decir entonces? Que si el tiempo pasó y sigue el problema, la culpa es del Espíritu Santo, que no lo tocó. Hermanos, los problemas en la iglesia se tienen que resolver espiritualmente, sí, con oración, pero también racionalmente, porque es nuestro culto racional y porque es lo que nos diferencia de otros seres vivos en este mundo, el raciocinio, y porque tenemos la mente de Cristo y porque tenemos una mente renovada con conocimiento bíblico. Resolvamos los problemas lo más pronto posible en la iglesia. Reitero, por supuesto que orando, con paciencia, como dice Gálatas 6:1. Si alguno encontrare a su hermano en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea cosa que te encuentres vos en falta, más que el hermano que querés que restaurar. Pero siempre han aparecido problemas. Lo que pasa es que muchas veces no tratamos las grietas en la iglesia. Yo nunca escuché este tema en las iglesias, las grietas que hay. Sí, de otro perfil. Pero la Biblia los trata. Y más con las relaciones fraternales que generan muchas divisiones. Por ejemplo, recuerden en Hechos capítulo 6, versículo 1, la murmuración que surgió en la iglesia de Jerusalén por las mesas desatendidas en la iglesia. Recuerden en Hechos 15, 36 al 40, el detenimiento del segundo viaje misionero por el desacuerdo que hubo entre Bernabé y Pablo. Y tal desacuerdo que se separaron, hubo grieta. Recuerden en Filipenses 4, 2 y 3, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir. Podríamos seguir, pero vamos directamente a 3 Juan 9 y 10, que tiene un solo capítulo. El caso de Diótrefes, que amaba el primer lugar y expulsaba a los hermanos que no pensaban como él. Las consecuencias negativas que estas conductas tuvieron para la salud de las iglesias locales son ejemplo de que nosotros tenemos que hacer en nuestras iglesias de hoy día, resolver los problemas, resolverlos, ponernos de acuerdo y prontamente. Porque no solo la falta de resolución no agrada al Señor, sino también hará que la iglesia se vea diezmada. Y después tenemos que escuchar muchos mensajes que dicen, y los hermanos que andan emigrando, que andan de aquí para allá, echándole la culpa a los hermanos que se van, pero no piensan en los que se quedan. El número se achica, la congregación se achica, quedan 3, 4 familias, después una, y después se cierra el testimonio. ¿O no vieron testimonios cerrados? ¿Cómo se reparan estas grietas, hermanos? ¿Cómo se reparan? Segunda Reyes, por favor. Miren este versículo. Segunda Reyes, capítulo 12, versículo 7. Segunda Reyes 12, Segunda Reyes 12:7, el reinado de Joás. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestras familias, sino dadlos para reparar
las grietas del templo, porque cuando una grieta no se trata, se agrava. Pues veamos entonces los casos que citamos recientemente, cómo se solucionaron. El primer caso de murmuración de las mesas desatendidas en la iglesia primitiva se solucionó con el nombramiento de diáconos. Y listo. La iglesia trabajó unánime, vieron el fruto de esa reacción y el enemigo fue expulsado fuera. Se acabó la murmuración. Veamos el segundo caso, el detenimiento del segundo viaje misionero. ¿Cómo se solucionó? Hechos 15:40. Bernabé tomando a Juan Marcos, que era un joven, que no dijeron cuál fue el problema. Miren cómo hay que tratar a la iglesia a los jóvenes. Hermanos mayores nuestros, tengamos misericordia de los jóvenes. Permitámosle que tengan equivocaciones y ayudémoslo en su restauración y no andemos chismeando detrás, murmurando detrás por estas vidas jóvenes, porque no sabemos si el Señor levantará Juan Marcos futuros en nuestras iglesias. Sí que desertó, sí que se equivocó Juan Marcos, porque en Hechos capítulo 13 dice que abandonándolos dejó el viaje misionero, el primer viaje misionero. Por eso en el segundo viaje misionero Pablo le decía a Bernabé, no está bien. Y tenía razón lo que Pablo decía. Pero Bernabé, que lo conocía más íntimamente a Juan Marcos, porque era el tío, y aparte hermano en la fe, le decía, fue restaurado. También tenía razón. Pero ahí los dos no siguieron así. Y vemos que el Señor continuó la obra, porque Bernabé continuó con Juan Marcos, pero la iglesia, ¿cómo solucionó este problema de grieta? Encomendando a la obra del Señor a Pablo y a Silas. Y Hechos de los Apóstoles sigue la narración con Pablo y Silas. Después, en 2 Timoteo, la última carta de Pablo que escribe a Timoteo, le dice, mándame a Juan Marcos, por favor. Qué útil que me es ese muchacho. ¿Se había restaurado o no? Hermanos, nuestra mirada no tiene que estar en las discusiones. ¿Va a haber discusiones en la iglesia? Sí que va a haber discusiones. Es muy público y notorio las discusiones que hubo entre George Whitefield y John Wesley. Uno era neo-arminiano y el otro neo-calvinista. Perdón este paréntesis, pero creo que es necesario por las brechas actuales que se forman por esta discusión. ¿Saben que resuelve el problema del neo-calvinismo, sí o no? Contra el neo-arminianismo, sí o no? El dispensacionalismo. Y nosotros, entre otras cosas, que somos literales, somos dogmáticos, porque tenemos doctrina, insoslayable, indiscutible, también somos dispensacionalistas. Pero cuando Calvino escribió su teología no existía la interpretación del dispensacionalismo. No estaba. Scofield vino mucho después. Schaffer vino mucho después. Incluso no estaba con Wesley y con Whitefield. Tampoco estaba en boga el dispensacionalismo. Hoy vos y yo lo conocemos gracias a nuestros hermanos que nos preceden y muchos aquí presentes nos han enseñado tanto y tan bien del dispensacionalismo. Porque el problema de la elección de Dios que eligió para salvar almas, que es un temazo, armoniza con el sistema dispensacionalista de trato de Dios. Y ya no hay más problemas. No tenemos por qué definirnos ni como neoarminianistas, como son los romanistas católicos, ni mucho menos como neocalvinistas de 1, 2, 3, 4 puntos. Menos. Hermanos, ¿cómo va a haber entre nosotros disensiones como en los Corintios, diciendo yo soy esto, yo soy el otro? El dispensacionalismo soluciona esa discusión. Pero cerrando el paréntesis,
Veamos, hermanos, entonces, cómo se puede llegar a intercambiar opiniones sanamente, fraternalmente, entre hermanos en la fe. ¿Quién solucionó, a ver a los más avesados, el problema de Ebodía y Síntique? Pablo empezó escribiéndoles: ruego a Ebodía y Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Y se soluciona así nomás? No creo que se solucione así nomás, ¿no? ¿A quién mandó Pablo a Filipos? A Epafrodito, lo dice en el 2:25. Por eso les mando a Epafrodito, que como Timoteo tienen mi mismo sentir. Y Epafrodito estuvo allí de rodillas, arreglando el problema con Ebodía y Síntique, que combatieron juntas por sembrar el Evangelio con Pablo. ¿Y quién solucionó el problema con Diótrefes? Parecía que no tenía solución. Una tiranía total en la iglesia. Se hacía lo que él decía y si no había problemas. Te sacaba de comunión y después te echaba de la iglesia. Juan viajó y dice: no te escribo más, le escribe a Gayo, porque tengo la intención de ir a verte. Y Juan en persona lo trató. ¿Cómo lo resolvió? Racionalmente. Hermano, estás equivocado. Da un paso al costado, sigamos con Gayo, con jóvenes que quieren servir al Señor. ¿Dónde está el problema? No miremos más las discusiones entre hermanos. Miremos la obra del Señor. Miremos la iglesia que Cristo ganó muriendo en la cruz del Calvario. Miremos que siga edificándose el edificio de Jesucristo. El Señor nos manda a reparar estas grietas para la estabilidad, conservación, buen testimonio de la iglesia local. ¿Qué testimonio están teniendo nuestras asambleas últimamente? ¿Cómo se reparan las grietas en una estructura? Lo dejé para este momento. ¿Vieron que no dije? Cuando a nosotros nos dicen, aparecieron grietas, suena el teléfono, ¿sí? ¿Cómo está? Aparecieron grietas en el living. Ah, mamita. Gracias al Señor nunca me llamaron para eso. Tiemblan cuando aparecen las grietas. ¿Cómo se reparan las grietas? No se reparan con soldaduras. No se reparan así. Se reparan por solidaridad. Supongamos que estas tremendas, preciosas pero tremendas columnas, se agrietan la columna. ¿Cómo se reparan? Primero se deja la grieta. Se deja que esté la grieta. Eso me hace acordar a 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que sea manifiesto quiénes son los aprobados delante del Señor. Primero se deja la grieta, porque hay que investigar si la grieta es estructural, por qué causa vino. Y seguramente es como dice Isaías, viene de lo alto, de la sobrecarga. Y eso me hace acordar a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque la roca que es el fundamento, que es Jesucristo, no sufre de fisuras ni de defectos. No hay grietas ni movimientos. Es inconmovible por los siglos. La cimentación sobre esa roca que es Cristo, sobre la cual se apoya en todo el muro, es la de los apóstoles. Efesios 2:20, cimentados en la doctrina de los apóstoles. Aquí está, Efesios 2:20. También no tiene fisuras. Isaías, como leímos 30:13, la fisura es de lo alto. ¿Cómo estamos sobreedificando ahora? ¿Y saben cómo se repara? Por solidaridad. La fisura es la separación no natural, de que conforman dos caras de una misma estructura que no se esperaba. Y se forma una cara que roza contra la otra. ¿Qué hay que hacer? Horadar fuertemente una cara, horadar la otra y amurar un material más fuerte que el de la fisura y que el de la estructura. Un material de acero especial, calculado, que pueda, amurado, anclado, se le llama llave, anclar esa fisura y se hace solidario. Los esfuerzos tangenciales que quedan de una cara, a través del acero se reparte a la otra cara
y los esfuerzos que tiene que soportar la otra cara, que por haber sufrido la fisura, la grieta queda debilitada, gracias al acero no, pueden trabajar de forma solidaria. Y esto me hace pensar a la obra del Espíritu Santo dentro de los corazones de los creyentes. Mas el fruto, parafraseando, de acero fuerte del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay grieta que derrumbe el edificio. Porque después de todo este tema, el tema general del año es la iglesia mirando al futuro. Y cuando la iglesia mira al futuro, ahí está Cristo. ¿Por qué hemos venido hoy nosotros aquí? Porque Cristo está aquí, ha prometido estar y nunca ha faltado. Siempre nos hemos vuelto edificados, siempre nos ha emocionado una palabra suya. Algo nos ha tocado, aunque no todo, y aunque no ha sido vianda sólida, sino sopita suave, siempre nos ha alimentado. El Señor es quien edifica la iglesia y no va a permitir que su edificio sea destruido. Sí tendrá frustraciones, sí tendrá pruebas y duros momentos tortuosos de aflicción, persecución, embates, como decía el apóstol Pablo, de afuera y conflictos de dentro. Pero la iglesia mira al futuro. Por más que haya diótrefes, había Gaios que podían experimentar ser prosperados por el Señor. Por más que en la iglesia de Corintio había pecados irresueltos, el Señor tenía un remanente. Y esa es la gracia de Dios que nos hace a todos por igual, sabiendo que los mismos padecimientos, 1 Pedro 5:9, sabiendo que los mismos padecimientos se van repitiendo en todos nuestros hermanos en el mundo entero. No pensemos, esta iglesia tiene conflictos, la otra no. Todos vamos a pasar por conflictos. Lo que el Señor en esta noche nos quiere que nos llevemos en claro es resolvámoslos. Resolvámoslos. La gracia de Dios nos hace a todos por iguales. La gracia nunca te va a convencer de que nos veamos a nosotros mismos como mejores que nuestros hermanos. Por el contrario, como dice Filipenses, capítulo 4, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y ahí comienza la solución de todas las fisuras. El Señor se especializa en reparar corazones. Y más cuando estén separados por brechas generacionales. Él, siendo un hombre adulto, tomaba a los niños en su regazo cuando la sociedad los despreciaba. Y los tomaba y los ponía como ejemplos. Pero por sobre todo, es imprescindible que tengamos en cuenta el saber perdonar. Tienen que saber que en algún punto los voy a ofender. Y es más, he ofendido. Y yo tengo que saber que en algún punto ustedes me ofenderán y me herirán. No somos perfectos, pero sí el Señor nos pide que nos perdonemos. ¿Por qué hay hermanos que no perdonan? Si nosotros hemos experimentado el perdón del Señor, tenemos que perdonar. Recuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro 70 veces 7, ¿se acuerdan? Primero, ¿por qué no dijo 30 veces 3? Si es el número completo. También podría haber dicho 40 veces 4, porque es el número de orden. 4 evangelios, 4 por 3, 12 los apóstoles. Pero gracias. Te perdono.
Hermanos, me imagino a Pedro escuchando cuando lo habían herido, lo habían ofendido, lo habían agraviado, y escucha del Señor 70 veces 7, a cada uno que te agravie, tenés que perdonar. Ese 70 veces 7 no está tanto para que hagamos cuenta, 490 o 70 a la séptima, lo cual es un número exorbitante. Ese número está para que veamos el sacrificio del perdón. Tenemos que dejar a un lado las heridas que nos siguen doliendo por el ofensor. Tenemos que dejar a un lado nuestros derechos y no reclamar. Incluso cuando vemos al hermano, no mirarlo con la carga de la culpa que cometió, sino perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Gracia. El perdón es una gracia de Cristo. De gracia recibimos su perdón, no lo merecíamos. Así que no se trata de que tu agraviante lo merezca o no tu perdón, sino de que debes ejercitar esa gracia que contigo fue ejercitada. Al fin y al cabo, el Señor me perdonó más a mí en la cruz que lo que me manda a mí perdonar a mis hermanos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de lo que representó el Calvario para Cristo, para cumplir con el perdón. Queridos hermanos, en el mundo hay hogares que no tienen solución y así están a la deriva del propio Satanás. Pero José pudo perdonar a sus hermanos y esperó a que ellos le pidan perdón. Se sacó la mitra egipcia. Estaba pelado como acostumbraban los gobernantes egipcios, pintado, se limpió sus pinturas, se sacó sus adornos de gobernante faraónico. Y entonces sus hermanos dicen, ¿eres tú? Yo soy José. Y se dieron a llorar en gritos. Mis queridos, cuando sentimos el perdón de los hermanos y cuando perdonamos, experimentamos de una forma especial la bendición del Señor. ¿Qué pasa que hace mucho que no pedimos perdón? ¿Somos perfectos? ¿Qué pasa que hace mucho que no nos piden perdón? ¿Son perfectos? Esto es el colorario, digamos, de los problemas de fisuración y de grietas en medio de las iglesias. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder mirar a Cristo. Allí vamos, pronto estaremos en su presencia. Amén.